En la última década, Toyota ha sido reacia a entrar en el segmento de los coches eléctricos. La marca japonesa sostenía, por un lado, que hasta que no hubiera una demanda real de mercado, era tontería entrar en un segmento en el que difícilmente se conseguían beneficios. Y por otro lado, tenía tan consolidado su modelo de coches híbridos, un modelo que inventó ella y que había universalizado, que no tenía ningún problema para cumplir con las normativas de emisiones de la Unión Europea. Y por lo tanto, juntando estos dos elementos, le parecía absurdo entrar en un segmento en el que había poca demanda y además, insisto, no se conseguían beneficios. Esto ha cambiado. Ha cambiado, entre otras cosas, porque la Unión Europea está empujando una nueva legislación que obliga a los fabricantes a hacer vehículos eléctricos sí o sí. Y por lo tanto, el resultado es este. Este es el BZ4X, el primer coche 100% eléctrico de Toyota. Un SUV de 5 puertas, construido sobre una nueva plataforma global, que se ofrecerá en versiones de 2 y 4 ruedas motrices, con 1 y 2 motores eléctricos respectivamente, y que estará en nuestro mercado a partir de 599 euros al mes, porque inicialmente este coche solo va a comercializarse en formato de renting. Hemos venido hasta Dinamarca, estamos en Copenhague, una de las ciudades con un mayor porcentaje de coches ya electrificados, y es aquí donde vamos a conducir este BZ4X y a explicaros cómo es y cómo va. Estéticamente es un coche muy distinto al resto de modelos de la marca, con numerosos elementos de diseño inéditos que vamos a repasar. En el frontal no tenemos parrilla arriba, es un coche eléctrico, no hay nada que refrigerar aquí arriba, sí tenemos en cambio una parrilla en la parte inferior que está enmarcada con plástico negro. Hay mucho plástico aquí delante porque en esta zona de aquí volvemos a tener plástico que baja hasta el parachoques y además tenemos esta cortina de aire funcional tanto a este lado como al otro. Pero si hay algo sorprendente en este coche es el capó. Es un capó de tipo concha, digamos, es decir, que abarca incluso las aletas y que, si os fijáis, nace aquí, llega hasta el paso de rueda y sigue hasta esta zona donde tenemos un plástico, tanto aquí como aquí, encima de los faros, un poco raro, porque además, digamos, las holguras que genera al estar con este diseño le hacen ser un poco raruno, en definitiva. Pero bueno, es una estética, la de este frontal de Toyota, que no está emparentada con los coches térmicos. Es un diseño completamente distinto, insisto, con curiosidades como esta del capó o como esta zona justo aquí encima, también en negro, que llega hasta el parabrisas. Los pasos de rueda irregulares son una característica habitual en los modelos de Toyota y aquí se repiten. Tenemos además unas robustas protecciones inferiores y un par de líneas de carácter en el lateral. La primera, que sale del montante A, baja y llega hasta la manecilla trasera, y del montante B sale otro hacia abajo, un poco circular, hasta el piloto trasero. Las llantas de este coche pueden ser de 18 o de 20 pulgadas y como en muchos otros modelos de Toyota, la marca ofrece la posibilidad de tener el techo pintado en color negro a juego con las carcasas de los retrovisores. Y en la parte trasera lo que sorprende es un poco esta línea diagonal que está, digamos, marcada por esta pieza de plástico, por este embellecedor que prolonga en cierta manera el piloto y por el corte entre la carrocería y el parachoques trasero. Es una parte, digamos, un poco peculiar también de este coche. Los pilotos nos recuerdan un poco a los del Mirai, están unidos por una línea de luz roja de un lado a otro. Encima tenemos un aleroncito muy pequeño, muy sutil, y lo más espectacular son estas especies de, no sé, de orejas de gato, por llamarle de alguna manera, que son unas prolongaciones del techo en forma de alerón que también contribuyen a mejorar la aerodinámica de un coche, porque ya sabéis que en los eléctricos la aerodinámica es fundamental para aumentar la autonomía. Las dimensiones del coche son muy similares a las del RAV4. La longitud es de 4,69 metros por 1,86 de anchura y 1,60 de altura. Y como es habitual en los eléctricos, que necesitan un buen espacio sobre el piso para situar la batería, la distancia entre ejes es generosa, con 2,85 metros. Toyota
anuncia una altura libre al suelo de 21 centímetros, lo que asegura unas honorables posibilidades de circular en pista de tierra. Empezamos el repaso por el interior echando un vistazo al puesto de conducción, en el que confluyen algunos elementos de diseño propios de la marca, como la consola de tipo flotante o la pantalla central muy grande y en posición preeminente, con otras cuanto menos sorprendentes. Siempre he dicho que si el iCockpit de Peugeot fuera una buena idea, después de 10 años alguna otra marca lo hubiera copiado. Y es algo que hasta ahora no había sucedido, porque resulta que en el Toyota BZ4X tenemos algo parecido. Os cuento, tenemos un volante pequeñito, como el de los Peugeot. Tenemos una instrumentación que se consulta por encima del volante, como en los Peugeot, y tenemos una gran pantalla central para el resto de las funciones, como en los Peugeot y en el resto de coches ahora mismo en el mercado. Aquí hay una ligera diferencia, sin embargo, y es que Toyota ha decidido que la instrumentación se desplace hasta prácticamente la base del parabrisas, para de este modo tener un poco más de ángulo para consultar la instrumentación por encima del volante. Pero, si yo me coloco en la posición de conducción en la que me siento cómodo, tengo evidentemente una regulación en altura y en profundidad del volante, y tengo también la regulación en altura del asiento. Insisto, si me coloco en mi posición cómoda de conducción, a mí me gusta ir bastante bajo y con el volante relativamente cerca, no veo nada. Me tapa toda la instrumentación. Eso es algo que me pasa a mí, a una persona más alta, que conduzca más arriba o que le guste tener el volante más cerca de las piernas, probablemente no le pasará, pero a mí me pasa. De modo que, como siempre que pruebo un Peugeot, os digo, antes de comprar un coche de estos, por favor, probadlo. En honor a la verdad, hay que decir que el diseño inicial de la instrumentación consultable por encima del volante se pensó para un segundo volante sin franja superior que en principio debería llegar en el año 2023 y que en teoría encajará mejor ergonómicamente que el actual redondo. El otro gran elemento que caracteriza el diseño interior es la gran pantalla de 12 pulgadas situada en una posición elevada y dotada de una interfaz que nada tiene que ver con lo que Toyota había hecho hasta ahora. El sistema ofrece más funcionalidades, es más rápido, tiene un navegador con una presentación mucho mejor y su actualización se llevará a cabo a través de la nube. En este apartado, Toyota, que andaba claramente rezagada frente a la competencia, ha dado un golpe sobre la mesa y se ha colocado en el grupo de cabeza. Del salpicadero me gustaría destacar también que tenemos mandos físicos para la climatización, no todos, pero los principales, que son los de temperatura y los de caudal, sí que son físicos, y luego tenemos una serie de botones hápticos que nos van muy bien porque se ven y no quedan dentro de la pantalla, es decir, están siempre visibles, no hay que ir a la pantalla para accionarlos, y esto está bien. También es cierto que tenemos un buen número de huecos portaobjetos. Debajo del apoyabrazos, que además se mueve, tenemos un hueco muy grande con un cajón y todavía más grande debajo, es prácticamente como un doble fondo, incluso para esconder algo. Tenemos aquí dos portalatas, un cargador inalámbrico de móviles, esta bandeja que tenemos aquí debajo, en estas consolas que son bastante habituales ya en Toyota, consola por encima y luego una bandeja debajo, pero no tenemos guantera convencional, esta se la han saltado. Y otras cositas interesantes. Una es recurrir a tejidos para el salpicadero, para el recubrimiento. Otra, el mando del cambio, que es por dial, y además es imposible equivocarse. Hay que moverlo hacia la derecha o hacia la izquierda, y si tiramos hacia abajo ponemos el punto muerto. Y una última cosa. Toyota ha desperdiciado una ocasión buenísima para olvidarse de una vez por todas de un negro piano que en mi opinión ya no está ni de moda. Tenemos toda la parte de la consola en negro piano, también las contrapuertas, y ya sabéis que es un material que a primera vista es impecable, es muy bonito, pero se ensucia, se raya y a los 2 días parece viejo. Las plazas traseras deben ser muy generosas, habida cuenta de la larga batalla del modelo. Vamos a comprobarlo. Tenemos una puerta trasera enorme, pero que abre relativamente poco. Tiene un ángulo bastante cerrado. No hay problemas en golpear con la cabeza, para nada. Y dentro nos encontramos con una de las particularidades de los coches eléctricos.
Este tipo de vehículos, al tener la batería en el piso y elevar bastante el piso, tienden a tener la banqueta en una posición muy baja, es decir, muy cerca del piso. Y eso hace que cuando te sientas, las piernas queden en una posición algo forzada. El ángulo que describe mis rodillas es bastante más cerrado que el que tendríamos en un coche convencional. Por lo tanto, es cierto que la posición de conducción es relativamente cómoda, pero la gente que tenga las piernas muy largas se encontrará en una posición así, ¿vale? Porque, insisto, la banqueta está situada en una posición muy baja. Esto es así porque el piso sube y lo que no sube es el techo, porque si no el coche sería muy alto y por lo tanto lo que se hace es bajar la banqueta y no solo eso, también el respaldo se sitúa bastante reclinado hacia atrás para, de este modo, al sentarnos, alejar la cabeza del techo. Yo tengo bastante espacio todavía de techo y sobre todo muchísimo espacio para piernas, porque por otro lado los coches eléctricos tienen mucha distancia entre ejes y esto hace que haya mucho espacio con respecto a los asientos delanteros. Equipamiento. Tenemos asientos calefactables, 2 cargadores USB y las rejillas de ventilación, que es lo habitual en un coche así. Tenemos huecos en las puertas y poco más. Y una última consideración. Esta banqueta es bastante estrecha. Podría ser más ancha, porque si os fijáis, desde el final de la banqueta hasta el inicio de la abertura, hasta aquí no llega la puerta y por lo tanto podría ser prácticamente 5 centímetros más ancho por cada lado. Aquí, entre la banqueta y la puerta, hay mucho espacio. Es sorprendente que Toyota no lo haya aprovechado porque el pasajero central, que ahora irá estrechito, tendría un poco más de espacio cuando se utilizara, por supuesto. Tenemos apertura eléctrica por botón del maletero, tenemos un store cubre equipajes convencional y tenemos aquí dentro 452 litros de capacidad. No es muy grande, pero está más o menos en la media de los coches eléctricos, que tienen un pequeño problema con el tema del maletero, y es que al tener en muchas ocasiones la posibilidad, como en este caso, de montar un motor trasero, eso hace que el eje posterior sea más voluminoso, que haya que meter el motor ahí, y por lo tanto que el maletero no baje tanto hacia abajo como bajaría en un coche convencional de gasolina. Tenemos, eso sí, un doble fondo. Podemos situar este piso un poquito más abajo y ganar algunos litros, muy poquitos, y os enseño lo que hay debajo. Tenemos un hueco de estos de Porexpan para colocar aquí los cables de recarga, los triángulos, en fin, estas cosas que es obligado llevar en el coche. No veis el kit de reparación de pinchazos porque está aquí, debajo de esta trampilla. Si la levantamos, aquí debajo está el kit de reparación de pinchazos. Y obviamente este coche puede abatir los asientos traseros. Para ello deberemos desmontar el store cubre equipajes, que por cierto podemos guardar aquí debajo. Lo metemos hacia allá y encaja aquí y ahí. Y posteriormente abatir los asientos, que hay que hacerlo o bien desde las puertas o bien desde aquí estirándonos un poco, ya que no hay en el lateral ningún tipo de tirador que nos permita hacerlo. Toyota no ha proporcionado la capacidad completa con los asientos abatidos, de manera que nos la podemos dar, pero vamos, estará sobre 1200, 1300 litros. Visto el coche en parado, vamos a ponernos en marcha, pero antes un repaso a las características técnicas. Debajo del capó delantero encontraremos siempre un motor eléctrico independientemente de la versión elegida. El BZ4X se venderá en una versión de un único motor con tracción delantera de 204 caballos y en otra de tracción a las 4 ruedas conseguida a base de la colocación de un motor de 109 caballos sobre cada uno de los ejes. Esta es, precisamente, la versión que estamos conduciendo. Me gusta de este Toyota que es muy silencioso. Es evidente que los coches eléctricos lo son todos, pero en este caso yo creo que va un poco más allá. Hay muy poco ruido de rodadura, muy poco. Apenas se oyen los neumáticos, apenas se oyen los retrovisores, que son los ruidos que normalmente suelen, digamos, afear un poco el tema de la insonorización de un coche de este tipo. Aquí prácticamente no se oye nada. Y la
entrada en acción del motor también es muy silenciosa. Por lo tanto, en este apartado, en el que los coches eléctricos ya suelen ser muy buenos, este BZ4X va un pelín más allá. Pese a que una versión tiene un único motor y la otra dos motores, la diferencia de potencia es poca y por lo tanto el rendimiento de ambos es muy parecido. Tenemos dos motores en este coche, los dos son iguales, tienen 109 caballos cada uno, 218 por lo tanto en conjunto. En este caso sí suman, no pasa como en los híbridos enchufables, que a veces el térmico y el eléctrico no suman porque no van los dos al máximo de potencia a la misma vez. Aquí sí. Es una potencia relativamente baja para lo que estamos acostumbrados en este tipo de coches eléctricos con dos motores, que normalmente están por 300 e incluso por encima, pero es desde luego suficiente para un coche de este tipo. Es cierto que el peso es elevado, como en todos los eléctricos, estamos raspando las 2 toneladas de peso para un coche de 460 metros, pero insisto, la respuesta del motor, la calidad de aceleración es más que suficiente para moverse sin ningún tipo de problemas en cualquier tipo de carretera. Es cierto que hay otros coches eléctricos más rápidos que aceleran más, de manera más contundente. Este acelera bien, acelera además de manera muy lineal, como todos los eléctricos. Insisto, no es de los que mayores prestaciones tiene, pero nadie va a poder decir, uy, es que me falta potencia para según qué, en absoluto. Toyota aspira a establecer nuevas referencias en lo que respecta a la batería. La marca está trabajando en baterías de estado sólido, pero la de este coche es convencional de iones de litio. Lo que la hace diferente de las de otros fabricantes es su gestión eléctrica y térmica. En el primer caso, Toyota anuncia una gran eficiencia de consumo, lo que, con una capacidad bruta de 71,4 kWh, da como resultado una autonomía homologada de 516 km para la versión de 2 ruedas motrices y de 470 para la 4x4 en llanta 18. Cifras que se reducen a 436 y 411 km, respectivamente, si montamos llantas de 20. Nos sorprendió que en el medidor de la autonomía de la instrumentación la diferencia entre circular con o sin aire acondicionado fuera de casi 100 km al principio de la prueba, una diferencia a todas luces exagerada. Toyota explica que este es uno de los coches eléctricos de su segmento con un mejor consumo, que ha trabajado mucho la eficiencia del propulsor, propulsores en este caso, y de la batería para conseguir el consumo más bajo posible. Y lo cierto es que para esta versión concreta, que es una versión con dos motores, 4x4 y con el equipamiento más alto y por lo tanto con llanta 20, la marca anuncia un consumo de 18,1 kWh homologado, que no está mal. Yo ahora mismo llevo 38 kilómetros hechos saliendo de Copenhague y estamos circulando ya por carreteras de Dinamarca y el consumo que me marca el coche ahora es de 15,8 kWh. Por lo tanto, estoy rebajando ostensiblemente el consumo medio homologado por la marca. Pero no penséis que es porque soy muy bueno conduciendo, que, bueno, un poco también, sino porque Dinamarca es un país fantástico para conseguir buenos resultados de consumo. Es absolutamente llano, la velocidad está limitada en todas partes a 50, 60, 80 km por hora como mucho, y además hoy hace un día fantástico para ir sin aire acondicionado, porque abres un poco la ventanilla, se te refresca el habitáculo, debemos estar entre 16 y 18 grados, de manera que es perfecta y por lo tanto en estas condiciones el consumo que se consigue puede ser muy bajo. Extrapolando a España y a un uso convencional con el aire puesto, estaríamos gastando sobre 20-21 kWh. La gestión térmica con refrigeración por líquido de la batería permite a la marca asegurar que la duración de esta será prácticamente la misma que la del coche. Toyota ofrece una garantía de 10 años al final de los cuales asegura que la batería conservará el 90% de su capacidad de recarga si se han recorrido hasta 240.000 kilómetros y señala que el coche es capaz de cubrir 1.000.000 de kilómetros sin que la batería caiga por debajo del 70%. ¡Fantástico! Si no fuera
porque nadie que alquile el coche en primera opción aprovechará esas garantías, ya que deberá devolverlo a los 4 años y con un máximo de 40.000 kilómetros hechos. Luego, la marca los seguirá alquilando a otros clientes a precios inferiores y conservando siempre la propiedad. La marca asegura que en un cargador rápido una recarga al 80% se consigue en apenas 30 minutos. Y para aquellos que quieran dotar a su BZ4X de una mayor eficiencia, Toyota propondrá en 2023 un techo con paneles solares que, según la marca, podría permitir incrementar la autonomía anual en 1.800 kilómetros. En este primer contacto con el BZ4X, poco os puedo contar del comportamiento dinámico. Son simplemente unas primeras impresiones, entre otras cosas porque en estas carreteras danesas donde hay mucho tráfico y la velocidad está limitada a 80 km por hora, y creo que llevamos 40 y tantos kilómetros y habremos hecho una curva y media, es bastante difícil ver cómo va un coche a nivel dinámico. La suspensión es dura. Esto es algo que es muy habitual en todos los coches eléctricos. Son coches muy pesados y si la suspensión no fuera firme, tendríamos unas inercias notables de carrocería. Más en un coche así, que es SUV, que tiene algunas posibilidades de circulación en pista mejores, según Toyota, que otros modelos similares y que por lo tanto tiene un poco más de recorrido de suspensión. Si fuera una suspensión blanda realmente se notaría mucho y tendríamos problemas no de estabilidad, pero sí que en las curvas notaríamos mucho las inclinaciones de carrocería, los cabeceos. No es el caso, insisto, la suspensión es firme, el coche pasa muy bien las poquitas curvas que hemos podido hacer y también tiene una dirección bastante dura y con ello bastante precisa. Me está gustando tanto la dirección como el tarado de suspensión. A mí las suspensiones me gustan que vayan un poco duritas y en este coche son así y por lo tanto la primera impresión, insisto, sin poder deciros, no, coge las curvas, la velocidad de paso por curva es así o así, porque realmente no lo estamos pudiendo probar, la primera impresión es que va a ser un coche bastante adecuado para circulación en carretera, no solo para no marear a los pasajeros, sino incluso para aquellos a los que nos gusta de vez en cuando pisarle un poco, tener un comportamiento dinámico pseudodeportivo bastante decente. El BZ4X dispone de un sistema de regeneración variable si elegimos el modo de pedal único. Este coche solo tiene dos modos de conducción, el normal y el modo eco, que hace lo que todos los modos eco de los coches eléctricos, es decir, intentar reducir un poco el consumo en base, por ejemplo, a regular a un nivel inferior el aire acondicionado o la calefacción, lo que tengamos conectado en ese momento, y a reducir un poco la respuesta del motor. No se reduce la potencia, pero sí la manera como llega a esa potencia. Al acelerar, por ejemplo, el coche acelera un poco menos, se nota que acelera un poco menos y por lo tanto con eso intenta preservar un poco la autonomía, sin más. Y tampoco tiene diferentes estadios de regeneración de la batería, solo tiene el modo convencional, en el que regenera muy poquito. Cuando se levanta el acelerador empieza a regenerar un poco, pero muy poco. Y luego una función de pedal único, que aquí sí que se incrementa claramente la regeneración. Es decir, en este caso, cuando levantamos el pie del acelerador, se nota claramente que el coche frena con el motor y por lo tanto regenera energía para poder utilizarla más adelante, para ir recargando en la medida de lo posible la batería. La verdad es que, por ejemplo, para ciudad es el modo ideal de conducción y en carretera también. Carretera convencional sirve para que cuando nos acercamos a una curva levantamos el pie del acelerador, el coche reduce velocidad y a partir de ahí podemos empezar a volver a acelerar para pasar la curva y en muchos casos incluso acelerando el coche sigue regenerando porque para mantener la velocidad, simplemente para no perder velocidad, pues aceleramos un poco, pero el coche está regenerando más de lo que realmente nosotros le exigimos al acelerar y por lo tanto está ganando energía. En autopista, en cambio, es mejor mantener el modo convencional sin el modo del pedal único, puesto que ahí sí que en autopista nos interesa que cuando levantemos el pie del acelerador el coche no pierda velocidad y no tengamos que estar volviendo a acelerar constantemente. Pero para el resto de usos, este modo de
pedal único que además no tiene una regeneración muy alta como tienen otros coches precisamente en este modo, a mí me parece que es el más utilizable. El BZ4X será, según Toyota, uno de los SUV eléctricos con mejores capacidades para circular fuera de carretera. Y para ello debemos referirnos a lo que nos contó Juan Carlos Grande, cuando tuvo ocasión de probar todavía bajo forma de prototipo este mismo coche en la finca que el piloto catarí Nasser Al-Attiyah tiene cerca de Manresa, en la provincia de Barcelona. El BZ4X tiene voladizos cortos, 21 centímetros de altura libre al suelo, tracción a las 4 ruedas en la variante de 2 motores, control de descensos, control de avance a baja velocidad con un rango de uso entre 2 y 12 km por hora, una capacidad de vadeo de 50 centímetros y una serie de modos de conducción específicos para todo tipo de terrenos, cuando nos encontremos superficies deslizantes como barro o nieve. En este caso, la electrónica adapta la respuesta del control de tracción y permite que el coche avance en condiciones de agarre precario, incluso con los neumáticos de serie claramente de asfalto. Toyota venderá este coche en España bajo fórmula de renting desde 599 euros al mes para contratos de 4 años y un máximo de 10.000 kilómetros anuales, con una entrada de 3.914 euros y con el descuento máximo de 7.000 euros del plan Moves 3 ya aplicado. El contrato incluye mantenimiento, seguro a todo riesgo sin franquicia, impuesto de circulación y asistencia en carretera ilimitada. La marca alquila el coche en 2 versiones, Advance y Style Plus, en ambos casos tanto con 2 como con 4 ruedas motrices. La versión Style Plus mejora el ya completo equipamiento de la variante Advance con llantas de 20 pulgadas, detector de ángulo muerto, asistente de salida marcha atrás, cámara de visión de 360 grados, techo solar panorámico y faros matriciales de LED en lugar de los bilet del Advance. Pues el Toyota BZ4X, que es el primer coche eléctrico de Toyota, es capaz, como yo, de subir por rampas como esta y de hacer otras cosillas, porque es uno de los SUV eléctricos con unas mejores prestaciones fuera de carretera. También tiene un sistema de gestión de la temperatura de la batería que le convierte en uno de los vehículos más eficientes, como hemos demostrado con el consumo inferior a 17 kWh que hemos conseguido en casi 150 kilómetros circulando por aquí, por los alrededores de Copenhague. Un coche, por lo tanto, que llega al segmento de moda, que es el de los SUV eléctricos de 4,70 metros, donde encontrará un montón de competidores, con un montón de cualidades para destacar en ese segmento. Lo que pasa es que, ya os avanzo, que lo veremos poco, porque esta fórmula de comercialización sorprendente con que lo lanza Toyota, es decir, solo bajo fórmula de renting, con 4 años como máximo, con 10.000 kilómetros anuales de tope y a unos precios que arrancan en casi 600 euros una vez descontado ya el Moves, no harán que sea un coche de una gran difusión. En cualquier caso, hay poquitos para este primer año y a partir de 2023 la marca se replanteará si continúa con esta política o si ya pasa a vender el coche, del que en cualquier caso no sabemos ningún tipo de precio al contado cerrado. Hasta aquí, BZ4X es el primer Toyota 100% eléctrico, pero vendrán más.